Esta iglesia es una de las más vetustas de Santa Clara. A sus alrededores han acontecido gran parte de los sucesos más trascendentales de la ciudad. En este templo han dejado su huella figuras de la talla del padre Juan Martín de Conyedo, el padre Ángel Tudurí y la doctora Felicia Pérez, entre otros. Pero, sin duda alguna, el mayor legado fue el de un hombre sencillo, dulce y culto, radiante de humildad, aunque copioso en virtudes, profundamente espiritual, pero cercano y popular. Un hombre que cambió el corazón de la ciudad, que desde su paso no ha vuelto a ser igual. El padre Vándor nació en Dorog, Hungría, el 29 de octubre de 1909. En 1936 fue ordenado sacerdote salesiano y en ese mismo año vino de misionero para América. A Santa Clara llega el 9 de diciembre de 1954. El Colegio Salesiano Rosa Pérez Velasco, fundado en 1956 gracias a la ayuda del bienhechor Falla Bonet, quizás la obra cumbre del apostolado del padre Vándor antes de la Revolución. Y fue una obra revolucionaria para su época en que la Iglesia estaba reflexionando sobre la apertura a los laicos, un colegio de pronto así religioso, que la mayoría de los profesores eran laicos y la minoría eran sacerdotes, 3, 4 quizás. Fue una obra de mucho adelanto para su época, 1956. Y ahí comenzó un cambio desde el punto de vista social, religioso, ya que la congregación salesiana tenía como obra la obra de San Juan Bosco, una obra social, religiosa, fundamentalmente encaminada a la prevención educativa de los niños. Ahí en el colegio había de todas las gamas sociales y habían hasta alumnos que no profesaban la religión cristiana, el catolicismo, que eran de otro tipo de religiones, y ahí todos recibían la misma educación, la misma aceptación por la escuela, por la dirección. Se inaugura el colegio salesiano con la posibilidad de enseñar a los niños oficios. En aquel momento era la mecánica, la carpintería, posteriormente vino la imprenta. Y ahí, bueno, comenzamos como niños a dar la primaria hasta el 6º grado, que era cuando comenzaba el oficio. Y se creó siempre primeramente el concepto de que no era una escuela, sino era una casa. La casa salesiana tenía otro tipo de matiz. Se daban actividades culturales, se hacían iniciativas, teníamos una banda de música. Los muchachos incluso preparaban obras culturales, obras de teatro. Y siempre el padre Vándor estaba en el centro de toda esa creatividad social. Hay que destacar que esta Escuela de Artes y Oficios significó para Santa Clara un hito, todo un acontecimiento en el campo de la cultura, en el de la educación, porque tenía las más modernas maquinarias, la más moderna tecnología para el funcionamiento de sus talleres. Además, el sistema educacional empleado allí enseguida se extendió su fama por toda la ciudad, así como la fama de consejero y confesor del padre Vándor, al que muchas personas iban a consultar allá en el propio colegio, siendo él su director. Uno cuando tenía un problema, consultar o algo que siempre veía en el padre Vándor, el hombre, el sacerdote, más de confianza, porque ustedes saben que hay veces que uno, de acuerdo a su edad, a su marco, se acerca siempre a la persona, y él daba esa posibilidad de confianza, pero al mismo tiempo siempre le sabía cómo darle la vuelta y cómo explicar el mensaje que al final era educativo y al mismo tiempo religioso. Nosotros veíamos en el padre Vándor como
como un paradigma, un ejemplo a seguir en nuestra formación. Su obra y su bondad personal no se enmarcaba en darlo y en explicarlo, sino que en su vida personal, en su andar, irradiaba esa prédica de la vida social. El colegio se sustentaba por la divina providencia. Era lo fundamental que siempre él decía: confiemos en la divina providencia, que es la que nos va a salir de todos los apuros. Y así fue. En una ocasión se manda a pedir o a que sacrificaran una vaca a una persona que lo hacía en aquel tiempo, y la vaca tenía un valor de 300 pesos. Y cuando van a los fondos no quedaba un kilo. Y esa persona a las 2 de la tarde ya estaba ahí con la vaca, y era una persona particular que había que pagarle en ese momento. Y entonces el padre Bando le dijo a los demás sacerdotes y administrativos, los que administraban ahí, dirigían el colegio, y dice: no se preocupe, confiemos en la divina providencia y en la Virgen María Auxiliadora, que todo se va a resolver. Y como una obra de un milagro, antes de las 11 de la mañana viene un señor y empieza a buscarle al padre Bando. Y el padre Bando, ¿dónde está? Lo buscaron y fueron para ahí. Y ese señor donó un cheque de 300 pesos, que era lo que valía la vaca en aquel momento. Todas las cosas del padre Bando siempre fueron así. Él confiaba totalmente en la providencia de Dios y siempre decía: Dios dará. Podían existir algunas problemáticas, pero el padre Bando nunca perdía la ecuanimidad. Siempre uno veía a ese sacerdote de andar suave, sencillo, que no expresaba nunca desde el punto de vista, de acuerdo al temperamento, y sin embargo, cuando tenía que ser enérgico, muy suavecito, era enérgico en la disciplina. Y todo el mundo salía contento. El padre Bando tuvo la feliz iniciativa de no solamente hacerlo para la ciudad de Santa Clara, sino que escribió a los ayuntamientos cercanos a la villa, como Remedios, Caibarien, Cienfuegos, Santi Espíritu, para que enviaran también alumnos becados al colegio. El colegio se fundó con 136, 139 alumnos, y en el momento de su intervención tenía cerca de 500, todos de sectores pobres de la sociedad santaclareña o de la sociedad villaclareña en general. Y lo que quizás pone el punto final a la obra revolucionaria del colegio, sus talleres con maquinaria de punta, sus profesores cualificados, también lo está el retablo, el cuadro de Amelia Peláez, que se colocó en la capilla del colegio. Es una época donde se ponían imágenes, se ponían cuadros al óleo, una obra contemporánea, quizás adelantada para su época, ¿no? El colegio verdaderamente fue una obra del apostolado del padre Bando que se adelantó a su época para el bien de la sociedad santaclareña. Poco tiempo se hizo amar aquel sacerdote, rodeado de sueños, rodeado de acción, rodeado de 1 millón de jóvenes. En los momentos más crudos de la batalla de Santa Clara, la figura del padre Bando, alta, erguida, con valentía y entereza, significó más que nunca el hombre de paz que él era. En un momento sumamente difícil de la historia civil de Santa Clara, de los días de la guerra, de la ocupación, días muy difíciles
que solamente los que fueron testigos oculares o fueron partícipes de estas acciones podrían describir perfectamente. El día de la Revolución empezó por la noche, amaneciendo el 29 de diciembre del año 58. Por la madrugada sentimos los tiros, ya no pudimos salir más afuera. Pues cuando llega la toma de Santa Clara, él se fue fueron para en casa de la familia Barrero, Ofelia, que vivía en la calle de Luis Esteves. Empezó a poner cosas debajo de la cama, porque como estaban bombardeando y toda aquella cosa de la guerra, y entonces el padre Bando dice que la miraba muy callado así, no decir. Entonces dice Ofelia, cuando ella terminó, le dice: padre, ¿qué me falta? Y miró para arriba y dice: el valor para meterse abajo de la cama. ¿Qué es lo que no tiene? El vaquerito divide el pelotón en dos partes. Una parte coge él por San Pablo y otra parte la cogemos nosotros por Conyedo. Al llegar a la loma de Conyedo, nos damos cuenta que habían francotiradores en la iglesia. Y llegamos al edificio de Berenguer y él nos autorizó a romper las paredes de allí de su casa, que quedaba frente por frente a la iglesia. Y esos días fueron unos días, desesperados, porque en sí no se podía mover uno, no se podía mover nadie, porque como teníamos la policía enfrente y teníamos un tanque aquí en la esquina, pues nadie podía moverse, y aquello fue desesperante en aquellos momentos. El día 30 vienen de la estación de policía unos policías y revisan la casa de las Villasecas. Eso fue al mediodía. Entonces, por la tardecita, ya los rebeldes por aquella parte de San Pablo, por dentro, empezaron a pasar por las casas. El vaquerito llega al lugar donde él cayó. Y entonces, momento antes, un viejito que vivía, que cuidaba el garaje, donde está la empresa eléctrica hoy en día, se asustó cuando vio los rebeldes y pasó la calle San Pablo y le pidió a José, el hermano de las Villasecas, que le abriera para protegerse. Entonces, de allá de la jefatura se creían que era que los rebeldes estaban pasando para la casa y empezaron a tirarle a aquella casa, que aquello no tuvo, no hay nada con qué comparar. Entonces José se asusta y le da un infarto y se muere. Entonces nosotros gritábamos de acá, todo el mundo gritaba de allá: un médico, auxilio, 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 Cruz Roja. Nada, lo que hacían era tirar más y tirar más y tirar más. Días después fue cuando ya los rebeldes entraron por la casa de allá atrás y hicieron un hueco y nos sacaron a nosotros. Y fue cuando él les dijo que no se preocuparan, que el cadáver se hacía cargo el padre Bando. A las 2:00 de la tarde, el Che, que estaba aquí en la calle Luis Esteves, en lo que era la Cruz Roja, que hoy en día es Calzado, ya le dio la orden de que trajeran la bazuca, la pasaran por mi casa, la subieran a la azotea de Casa de las Villasecas y la tiraran a las 3 de la tarde a la jefatura para dejar terminar el combate. Entonces, como a las 2:00, Marzoa dice: hay que aguantar. No se puede tirar la bazuca. ¿Cómo? Yo nunca había visto una bazuca, aquello, vaya, ¿para qué? Pero ya todo estaba preparado. No se puede tirar la bazuca, ¿por qué? No, porque hay un sacerdote que pidió hacer una gestión. Sacerdote. ¿Quién es ese sacerdote? El padre José Bando. Y nosotros no lo dejábamos salir, dice: sí, yo tengo que salvar esto. Y fue para allá. Bueno, para que al momentico dejaron de tirar la jefatura para acá, y nosotros pensábamos que al padre nos los iban a matar.
Entonces, todo el mundo quería ir con él, dijo, no, yo solo. Aquí paga uno solo. Cuando él salió en pleno tiroteo, allá afuera, a pedir tregua con una bandera blanca, en pleno tiroteo, fue un guapo que yo no hubiese salido en ese momento. Y él fue, y se paró y pidió, casi que no lo mataron porque sabían que él era un santo. Él afrontó todo con una valentía y un amor y pudo enfrentarse a las dos tendencias con la seguridad de que él iba a lograr algo en bien de todos. Fue un gesto valiente porque él estaba, ¿cómo se llama? En aquel momento, el momento crítico, porque una bala perdida la cogía cualquiera, como la cogió el vaquerito, que inesperada, una bala inesperada lo cogió. Él no tuvo miedo, salió con esa energía que solo Dios da para enfrentarse a la esquina solo, solito, bajo las balas, porque aquello era espantoso. Solamente nosotros que participamos y estábamos viviendo ese momento podemos valorar el inmenso valor del padre Bandor. El padre Bandor, desafiando el peligro de cruzar el Parque del Carmen para acudir a la estación, y lo logró después de una resistencia inicial del coronel, la rendición del cuartel. En aquel momento, yo no sé, ese cura se portó valientemente, porque realmente en pleno combate salir allí, abajo de los tiros, pedir una tregua. Y no es que el cura haya sido revolucionario, es que el cura humanitariamente hacía eso para evitar los derrames de sangre que había allí en esa jefatura. Triunfó la revolución. Y nosotros te hablo como revolucionarios, nunca le dimos la importancia que tenía aquella cosa que hizo el cura aquel de haber salido con una sábana a pedir una tregua, para evitar más derrames de sangre. ¿Qué les dijo? ¿Cómo aquellas personas que eran tan temibles, cómo los convenció? ¿Cómo él los pudo convencer de que todos ellos salieran caminando detrás de él y él delante? Por ahí primero, por el callejón, cogieron San Mateo y después Luis Esteves. La Cruz Roja y las autoridades confiaron mucho en él a la hora porque era un hombre muy justo, muy honesto y muy respetado. Todos los ciudadanos, todas las personas de la ciudad de Santa Clara veían al padre Bandor como una persona religiosa, sacerdote, pero al mismo tiempo un hombre de obra social. Y ese carisma era lo que daba a respetar al padre Bandor. Sé que logramos salir de aquella guerra por el padre Bandor. El comandante Fidel Castro, que estaba visitando los lugares donde se produjeron los combates decisivos de la toma de Santa Clara por el Che, también quiso visitar el colegio dirigido por el padre Bandor. Y entonces le enseñó el colegio, cómo funcionaba, bueno, todo, y entonces le pidió al comandante de aquel tiempo de que si por todos los medios tratara de no intervenir, porque ya estaban las intervenciones, de no intervenir el colegio, porque ahí lo que se hacía era formar jóvenes con una característica especial, porque no solamente se le daba la educación profesional, sino que también se educaba en la fe cristiana. En aquel momento en que estaba en cierta manera en auge la atención a la juventud obrera, existía la JOC, la Juventud Obrera Católica, y los periódicos
de la Juventud Obrera destacaron con fotografías y con pie de grabado que son interesantísimos esta visita de Fidel. Y los salesianos, como el doctor Castro mostró simpatía y admiración por lo que estaba haciendo, pensaron los salesianos que la actitud de aquel momento continuaría. 1. Compañía Cubana de Electricidad. En aquel momento todavía no había la declaración y el proyecto de la Revolución Cubana de educar en el marxismo-leninismo. No existía la Constitución de Cuba, no existía el Código de la Familia, no existía el Código de la Niñez, que son documentos muy posteriores. En aquel momento difícil en que nadie sospechaba lo que vendría después, se produjeron hechos de importancia, entre ellos la intervención del colegio. El padre Bando se portó correctamente, claro, él sentía en lo más profundo de su alma esa situación y atendieron a esas personas que vinieron a hacerlo con una educación, con una sensibilidad tremenda, como se caracterizaba él, y esas mismas personas se compenetraron tanto con el padre Bando que después lo visitaban ahí en la iglesia y eso, los mismos interventores. Pero hubo un hecho que se originó frente a la capilla cuando los interventores hicieron una reunión. Entonces ellos plantearon y dice, bueno, ahora esta escuela sí va a ser verdaderamente de ustedes. Entonces se paró un alumno y dijo, no, esta escuela siempre ha sido de nosotros, porque esta era nuestra casa, no era una escuela. Las dificultades que se presentaron en este momento histórico, cómo fueron aceptadas, cómo fueron tomadas por el padre Bando, qué actitud tomó. Todo el mundo estaba con la cara triste porque había intervenido el colegio, que algo había quitado. Y entonces él dijo, entró cantando las 4 milpas, tan solo han quedado del ranchito que era mío, porque eran 4 los que quedaban. En vez de estar triste o disgustado, malhumorado. El padre Bando en aquellos días mostró una ecuanimidad, no tuvo ninguna palabra de queja ni de crítica a lo que estaba pasando, simplemente de aceptación. Tanto es así que cuando después, durante la misma enfermedad, un amigo lo llevó a pasear para distraerlo un poco y pasó con el auto frente al colegio, lo único que salió de los labios del padre Bando fue una admiración por los pinos que él había sembrado. ¿Cómo crecieron los pinos que yo sembré? Nunca perdió su sonrisa, su calma. No dijo palabra de excusas personales para descargar responsabilidades. Solo él decía con sus frases siempre pícaras que tenía. Hay que bailar al son de la voluntad de Dios que se manifiesta a través de los superiores y a través de los acontecimientos. En aquellos momentos nadie se imaginaba el rumbo que cogería la revolución. Por lo tanto, en un clima sereno, al mismo tiempo de divergencia de ideas y de parecer, el padre Bando se destacó por esta virtud, una virtud de aceptación frente a otra actitud que no produciría nada. No hubo ningún enfrentamiento, ninguna crítica al sistema, antes bien, un silencio, un sufrimiento interior y una aceptación. Lo recordamos como sembrador de paz en el cuartel y lo recordamos como aceptador
de la voluntad de Dios manifestada en los hechos, en la ocupación del colegio y en toda su vida. Si hubo un momento difícil para la historia cubana con el triunfo de la revolución castrista, hubo otra revolución al mismo tiempo en la Iglesia. Y digo revolución entre comillas, porque los cambios producidos por el Concilio Vaticano II en este mismo tiempo, en esta misma época, fue una verdadera revolución dentro de la Iglesia. Los documentos conciliares introdujeron profundos cambios en la vida de la Iglesia, entre ellos en la misa de frente al pueblo, en la comunión de pie, la supresión del velo y una mayor participación del laico en la liturgia. En Santa Clara, en la Comunidad del Carmen, el padre Evandor fue pionero en todas las iniciativas. Los fieles se sintieron con muchas dudas, con muchas angustias, todo les parecía demasiado para soportarlo. Sin embargo, con el padre Evandor las transformaciones se fueron haciendo de una manera magistral, fue paulatinamente enseñando, catequizando. El padre Evandor, con un grupo de personas adultas, mecanografiaron muchos documentos del concilio. Por ejemplo, el gozo y esperanza, ¿no? El de la liturgia. ¿Para qué? Para que nosotros nos impregnáramos de esa nueva vida que la Iglesia estaba proponiéndole a todos los cristianos del mundo. Y así nos enseñó a aceptar aquellas cosas que iban a suceder por el bien de la Iglesia, como es natural, y nosotros, como jóvenes, llenos de entusiasmo y de deseo, queríamos ir muy a prisa o muy deprisa. Él siempre decía, a su tiempo. Los mismos altares, los jóvenes queríamos tumbar todo lo que estaba viejo porque ya había que renovar y poner una cruz de madera. Él, sin violentarnos, sin decir que se iba a hacer lo que él decía, hizo los cambios de una forma magistral. Siempre lo digo porque respetó el estilo que tenía el Carmen. El cuidado que él puso, cómo quitó los santos cuando el concilio quitó los santos, pero no los quitó todos. Hizo reformas en el altar. Cuando necesitaba un banquito para los monaguillos, los hizo, pero los mandó a hacer, pero con el mismo estilo del altar. Fue una de las primeras iglesias en Santa Clara donde se tocó la guitarra eléctrica. Y el padre Evandor nos dejó aquello. Sé que le costaría a él y a las personas mayores que estaban en la comunidad aquella música, que para ellos era una música muy fuerte. Nunca se había tocado en la iglesia guitarra eléctrica. Me acuerdo que una tarde en el Carmen, el padre, la misa fue de frente, se fueron llevando el mantel y explicando, se fue llevando todos los ornamentos, todo lo que se utilizaba en la misa. El padre Evandor no solamente no discutió lo decretado por el Vaticano, sino que a veces se adelantó y en otros momentos se puso a disposición de las autoridades de la iglesia local para promover todos los progresos, los cambios, ya sea en la liturgia como en la organización. Y surgieron las hermosísimas iniciativas de padre con los adolescentes, los jóvenes, la formación de los laicos, de los que todavía hoy en la iglesia de la parroquia de Santa Clara recuerdan y son los animadores contemporáneos de la vida de la comunidad cristiana de El Carmen. Enciende una luz, déjala brillar,
la luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Todas las fuerzas vivas que sostienen la vida pastoral de la parroquia del Carmen hoy, la mayor parte son frutos de la formación que recibieron en aquel momento por el entonces joven sacerdote Padre Evandro. Fue el padre ideal que todos soñábamos y que todos necesitábamos. Como párroco, preocupado por todos los detalles de la buena marcha de su comunidad, de todos los fieles, de todos los necesitados. Frecuenta mi casa, visita mi casa, nos asistía. Cuando mi cuñado enferma, que enfermó de un problema cardíaco, ellos se hicieron cargo de esa enfermedad, porque mi cuñado duró como 15 días, él personalmente. La pobreza, ese hombre no tenía nada de él. Él siempre tú lo veías con la misma ropita. Y sin embargo tenía, pero cuando le traían o algo de eso, él tenía allí su escaparate y hacía así. Cuando llegaba alguien que él sabía que lo necesitaba, se lo daba. Si tenía un peso en el bolsillo, venía un chiquito, se lo pedía, se lo daba y él se quedaba arrancado. Que lo daba todo porque él no tenía nada. Él era para todos los muchachos esos que él tenía a su apoyo, que los tenía bajo su regazo, como niños, muchachos huérfanos, que no tenían a nadie, pero tenían el amor más grande que era de él, que hoy son hombres de bien, hechos por el Padre Evandro. El Padre Evandro siempre se destacó por su humildad y por su santidad, ¿no? Fue un hombre que fue portador de la paz, una paz absoluta siempre en la comunidad, en el consejo parroquial, en todas sus manifestaciones, ¿no? con los fieles. Eso era para todo el mundo igual, y era una persona muy amable, muy afable. Con todo el mundo, porque él no tenía más esto para nadie. Todo el mundo iba a guarecerse con el Padre Evandro, a confesarse con el Padre Evandro. Mientras hubiera una persona que viniera a confesarse, la misa podía demorar 5 minutos, 10 minutos el comienzo de ella, pero él nunca le pidió a nadie. Todo el que vino donde estaba él a confesarse, aun cuando fueran 5 minutos antes de la misa, o incluso ya en la hora de la misa, él lo confesaba. La confesión eran sin hora ni tiempo, ¿eh? Cuando tú te estabas confesando, si había algún problema que te volvía que volvía a tu mente, él decía, olvídese de eso, déjeme eso a mí. Yo no he encontrado un confesor como el Padre Evandro. El Padre Evandro era un director espiritual por antonomasia, para decir así. El párroco que estaba en el momento aquel del año 61 en La Pastora fue expulsado aquí junto con otros sacerdotes de Cuba. Y entonces él se hizo cargo de la parroquia de La Pastora y de la iglesia del Carmen. Él logró aglutinar en la parroquia del Carmen y en la parroquia de La Pastora a grupos de jóvenes que siguieran dando lo mejor de sí a la sociedad y también a la iglesia. Aquella experiencia de empezar a participar en ese grupo de jóvenes fue extraordinario. Y ahí yo conocí al Padre Evandro, por supuesto, era una persona muy relevante en la ciudad. El Padre Evandro iba y venía a pie del Carmen a La Pastora, jamás lo oí quejarse. Y horas de sacrificio, preparando retiros, con algunas personas que le ayudaron en aquel tiempo. Y yo le puedo decir que nunca fue una carga para él, sino todo lo contrario. Iba donde tenía que ir y ya él tenía sus problemas de enfermedad. Yo tuve un accidente. Yo estuve 8 meses y 2 días en el hospital. Y a las 6 de la mañana iba todos los días. Todos los días a las 6 de la mañana iba al hospital. Y los médicos decían,
ya no se muere, pero caminar no camina más. Y el padre Bando decía, déjenlo por mi cuenta. Dice el padre Bando que no puede caminar, son las dos caderas y la columna vertebral, ahí está liquidado. Dice, déjenlo por mi cuenta, decía el padre Bando. Yo el padre Bando fue quien me lo mató a mí. Un día de Navidad, alguien dijo, no, el padre tiene que estar muerto, porque ha ido 17 veces al hospital de los niños. Y entonces le preguntamos, alguien le preguntó y él dijo, sí, una enfermera me dijo que me iba a poner un catre ahí ya para que me quedara en el hospital. Estaba yo allí y vinieron a buscarlo para un enfermo. Y yo he oído otros sacerdotes que dicen, ¿trajo en qué ir? Él jamás le oí decir eso. Padre Van, soy panetela. El padre también tuvo dificultades con un sacerdote salesiano de ahí del Carmen, sacerdote que después ya dejó la orden y dejó el sacerdocio. Y nunca se le oyó decir nada contra el sacerdote. Cuando el padre Bando quería regañarte por algo mal hecho, tú no sentías que te estaba regañando porque sabías lo que habías hecho, pero no sentías, no te lo hacía con una agresividad, sino con una dulzura, que tú te dabas cuenta de eso, pero era con una dulzura que no te ofendía. Siempre fue un hombre de una caridad extrema. Sufrió muchísimo, mucho, fue hasta calumniado y el padre siempre guardó silencio y nunca de sus labios salió ni una queja. Siempre pensando en el bien de los demás. Yo perdí un hijo en el año 70 y él muere en el año 79. O sea, fueron 9 años de sentir el apoyo para yo poder soportar una pena muy grande, porque logró que yo pudiera superar un dolor que me enfermó de los nervios y él logró que yo volviera a ser una persona con energía de vivir por mis otros hijos. El oratorio para mí fue una etapa magnífica de mi vida. Junto con los juegos aprendí a compartir, aprendí a participar, aprendí a respetar las opiniones de los demás. Aprendí a que no todo en la vida se alcanza, que hay que perder. En los juegos uno pierde. Era un artista. Hacía unos papalotes, como nos decía él, preciosos. En la carpintería era un maestro también. En una oportunidad yo llegué y él estaba haciendo un vitral, era en tiempo también que había pocos materiales, estaba haciendo un vitral de papeles transparentes para ponerlo en el sagrario. El sagrario del Carmen en aquella época estaba incrustado a través de una columna, en la columna de la izquierda del presbiterio, y entonces él cubría eso con un vitral precioso hecho por él, con alegorías eucarísticas, por supuesto. Al terminar el vitral, fue extraordinario verlo cuando él terminándolo, como que ofrecía aquel trabajo, se arrodilló inmediatamente a rezar delante del sagrario. Y fue bonito, fue una experiencia bonita. Dentro de su humildad, ¿no? Él nunca alardeó ni se vanaglorió de ser un políglota. Sin embargo, dominaba el francés, el alemán, el inglés, el polaco, el húngaro, el italiano y el latín. Y jamás alardeó de esos conocimientos. El padre Bandor era un hombre polifacético, porque yo lo recuerdo dando misa, lo recuerdo predicando, lo recuerdo sentado conversando con un adulto, lo recuerdo sentado en medio de nosotros, lo recuerdo haciendo sus obras manuales. Él tenía un juego de alicaticos pequeños con los que arreglaba los rosarios de las personas.
y lo hacía con una habilidad tremenda, aun cuando ya sus manos estaban desfiguradas por la enfermedad. Tenía ese don, esa habilidad. Componía poemas extraordinarios y estaba al tanto de todo. Siempre alrededor del padre Evandor había un gran número de jóvenes y de muchachos para cualquier cosa que hiciera falta en la parroquia y también para dar catequesis. Era como una familia, Yo llegaba a la iglesia y me sentía como en familia. El Carmen es una gran familia, una maravillosa familia fundada por el padre Evandor. Yo diría que el padre Evandor en la década del 60, sin colegio, fue un renovador de la pastoral. Allí, donde la figura de Job parecía extinguirse en el olvido de la indiferencia, surges tú para revitalizar el sentido del sufrimiento. Allí, donde tus torpes manos no pueden deformarse más, surge tu recto caminar hacia el bien supremo. Allí, en ese cuerpo maltrecho, donde la medicina sabia no logra su veredicto, se alza la fortaleza del espíritu, reclamando su despedida hacia moradas eternas. Y desfilan tus hijos, y tus protegidos antiguos mueven sus mohosas cadenas. Y todo aquel que sabe que tú lo supiste amar sin pedir nada, vienen a tu fuente a calmar su sed. La sed de cada uno, esa sed que tú conocías. Vienen a consolar y salen consolados. Allí, en las aguas calmadas por el brazo del Nazareno, está la fuente de tu serenidad. Desde los inicios de los años 70 comenzaron a manifestarse en el padre Evandor claramente o mucho más claramente las consecuencias de la enfermedad que al final lo llevaría a la tumba. El padre Evandor estaba afectado de una enfermedad reumática que era muy avanzada, había tomado las articulaciones, algunas de ellas estaban prácticamente anquilosadas, muy difícil de movilizar, deben haber sido muy dolorosas. Y esas limitaciones, sin embargo, no impidieron que siguiera su labor pastoral. Él visitaba regularmente todos los enfermos de la parroquia, caminando, no había transporte, caminando todo el barrio del Carmen, el barrio de Dobargane, toda la zona de la carretera de Sagua. Yo notaba que ya él venía, pero como que se iba agachando más. Yo le vi el pie, que tenía la media manchada así como con una supuración. Le dije, padre, ¿usted tiene algo en la planta del pie? Una ampollita, algo. Y dice, no, una cosita, un rocecito. Y cuando se le quitó la media, yo no me desmayé porque Dios fue grande. Ahí nada más que era el hueso. Y entonces le dijo, padre, ¿cómo usted caminaba? Y él dijo, no, si no, le dije, únicamente un santo. Me salió así porque únicamente un santo puede hacer esto. Lo vi en varias ocasiones, por lo menos recuerdo una, cuando iba doblando por la calle Máximo Gómez, por la calle Evangelista Llana en vuelta a la iglesia, aguantándose las paredes porque ya no podía caminar. Bueno, ya se quedó inválido en la casa. Se comunicaba con los enfermos por teléfono. Una enfermedad, como he dicho, muy dolorosa. Eso él nos lo demostraba. Cada vez que llegamos a él, siempre con una sonrisa en sus labios, nos decía que estaba muy bien, aquí, muy bien. Y nunca lo oí quejarse de que no puedo caminar, de que no puedo moverme, de que estos dolores, que realmente debió haberlos tenido. Los médicos habían aconsejado que para aliviar sus dolores se trasladara a La Habana por un tratamiento especial, así decía. Y le ocurrió, teniendo las piernas enyesadas, un hecho muy triste. Se le fue el freno, no sé qué, del sillón de ruedas donde él estaba sentado y tuvo un accidente allí que lo dejó muy maltrecho. Imagínense un hombre inválido con las dos piernas enyesadas que se le va el sillón. ¡Qué dolores! Resistió por un poco de tiempo y después se ha debido
interrumpir la experiencia. Fue una experiencia realmente dolorosa, para mí heroica. Él estaba tirado en una cama. Cuando llegamos, le preguntamos cómo estaba. Y entonces él me dijo, aquí he hecho un traste tirado aquí, que no sirve para nada. Entonces yo lo recriminé y le dije, padre, no digas eso, porque para Dios todos servimos para algo. Y entonces, pues, después le pedí disculpas. Le dije, no, yo no soy nadie para llamarle la atención. Y él me dijo, usted sí me puede llamar la atención, porque usted es mismo. Después ya se le pidió a los salesianos traerlo para Santa Clara. Ya enfermo, diría que casi uno no se daba cuenta que era enfermo. Más bien lo que me asombraba era la serenidad, la tranquilidad. Nunca se veía un hombre con desánimo, ni mucho menos. Él asumió la enfermedad muy, en fin, como era él, con mucha serenidad, con aceptación de la voluntad de Dios. De manera que prácticamente casi uno no venía a visitar a un enfermo para consolarlo, sino que salía de su cuarto más bien consolado. Jamás emitió una queja, más bien se burlaba de sus condiciones, de sus limitaciones, con ese finísimo sentido del humor que poseía. Aunque se veía que sufría, pero con su aspecto bonario, con su picardía, ¿no? Muchas veces encubría su dolor bajo ciertas frases que a mí por lo menos se me quedaron impresas. Decía, aquí todos son como los vampiros. Tiene sed de mi sangre, a cada rato me sangra la sangre. Y a su fiel compañero de tantos días que no lo abandonaba ni día ni noche, Antonio Artiles, decía, Antonio, aquí me trata o me maneja como un caballo, hasta los frenillos de la nariz me pone. Se refería naturalmente cuando le ponía el gas, todas estas cosas. ¿Qué capacidad tenía este hombre de esconder su dolor? Y ciertamente todo me impresionaba, la grande cantidad de gente, médicos, enfermeras, gente que lo acompañaba, mujeres que se interesaban de su comida, de los vestidos, cómo lo atendía. Era una atmósfera de cariño que lo atorneaba. Su amistad, es decir, pese a la diferencia de edades que había, yo creo que a todos nos pasó lo mismo. Todos sentimos al padre Bandor tan cercano. Él estaba en su sillón de ruedas y más nos agobiábamos nosotros de verlo, que él nos daba fuerza y decía que él no sentía nada, que solo sentía el amor de Dios. Gastaste tu vida por mí, cosa que nadie hizo. Sé que me esperas en el paraíso. La enfermedad del padre fue larga, fue una enfermedad de años. Él se vio poco a poco disminuyendo sus habilidades para caminar, para mover los brazos, para sentarse. Y esto motivó que, por supuesto, pues muchas personas, y entre ellos la comunidad juvenil, se acercara mucho más a él. Al final, ya cuando él en su enfermedad, él daba la misa para los jóvenes allá arriba, se hacía los martes, daba la misa él muchísimas veces ya enfermo, se daba la misa allá arriba para los jóvenes porque él tenía un especial cuidado con los jóvenes. Un día conversando con el padre Bandor, mi padre ya se había jubilado, le había intervenido a la tintorería y por supuesto la entrada económica de mi casa era bastante limitada. Mi hermano estaba en el servicio militar y yo había comentado con el padre Bandor como confesor y guía que era de un mío, pues preocupaciones, uno conversaba con él, además como amigo. Pasado unos días, veo en mi casa, cuando me levanto, veo un sobre por debajo de la puerta y veo un dinero, esto, sin ningún remitente ni nada. ¿Esto qué cosa es? Bueno, cogí, guardé aquel dinero y yo dije, esto alguien
equivocadamente lo echó aquí, no sé, en fin. Un buen día, ya después del padre Bando fallecido, esta señora Dolores Folguera se acerca a mí y me dice, seguramente ya puedo decírtelo porque ya el padre no está, pero cuando tú recibiste unos sobres de dinero por debajo de tu puerta era yo quien lo echaba, pero no te los daba yo, eso te lo mandaba el padre Bando. Y él me pidió que nunca te dijera que era él el que lo mandaba. Yo pues, en fin, fue un gesto muy bonito de él, como amigo. Una noche, estando yo cuidándolo, él estaba como medio dormido, pero aún dormido él tenía ese rostro, pudiéramos decir sonriente, ¿no? Y en esa noche, estando yo allí sentado en un sillón, noté que la presencia de Dios estaba allí en la habitación. Esa es una experiencia muy personal, diríamos muy mística, muy mía, que la he compartido a veces en otros momentos y bueno, que ahora en este momento pienso que es bueno también compartirla. Yo sentí allí la presencia de Dios. Eso no lo he sentido nunca en mi vida. La santidad del Padre Bandor tiene muchos matices, abordados por muchos, si los enfermos, que si los escritos, que si su labor como párroco. Yo quiero hacer referencia a su serenidad. Mi papá, José Fernández, que decía en Cheo, cuenta cómo el padre practicó la serenidad durante su enfermedad. En los días finales del Padre Bandor, que mi papá lo está cuidando en el cuarto, estaba muy inquieto, no se quejaba, pero se movía mucho en la cama, no lograba conciliar el sueño. Y mi papá le agarra la mano al padre y le dice, vamos a rezar el rosario. Yo mi parte la rezo en voz alta y usted la reza en silencio. Y cuando termine, me aprieta el brazo en señal de que terminó. Y así comenzaron a rezar. Y al tercer misterio se queda dormido el padre con una serenidad como la que dice el salmista, como un niño en brazos de su madre. Y de esa misma forma recibió la muerte el 8 de octubre del 79, convencido de que vivía y por supuesto moría en los brazos de su padre. Ha sido una humana de personas que lo acompañaron al cementerio. Al paso se veía ventana abrirse con sumo respeto, gente que por la acera se paraba, se persignaba, algunos se ponían de rodillas. Y diría que de labio en labio se proclamaba únicamente el susurro, ha muerto un santo. 30 años después, evidentemente los que no conocimos al Padre Bandor, pero miramos la huella, su huella dejada en la parroquia entre las personas que lo conocieron, vemos que su mejor legado es el legado del Evangelio, ¿no? Que es posible la santidad para aquellos que viven a plenitud del Evangelio. Y cuando uno mira que esta persona sencilla, parecería que su legado era una cosa también sencilla, pero es difícil encontrar una palabra que lo pueda resumir. En mi vocación sí fue, puedo decir que determinante. Cristo vivió en él. Nunca él lo dijo, San Pablo sí lo dijo, ¿verdad? Pero yo sentía esa presencia del Señor en su presencia. Y esto indudablemente le he echado mucho de menos a lo largo de los años. Todavía hoy en Santa Clara perdura esta fama de santidad. Cuando se nos pidió que hiciéramos un testimonio ya después del muerto, de lo que nosotros recordáramos sobre el Padre Bandor, pues yo tengo mucha dificultad al escribir porque tengo un problema en la mano derecha, que es el síndrome del túnel carpiano, que el escribir me entumece la mano y me da calambre. Entonces una noche cuando ya me decidí a ponerme a escribir, pues no podía, escribía un renglón y tenía que mover la mano. Entonces yo invoqué al Señor por medio del Padre Bandor.
Y repentinamente se me quitó. Durante todo el tiempo que estuve escribiendo y escribía mucho, todo me venía a la mente con una fluidez tremenda y no me molestó más la mano hasta que yo terminé aquel trabajo. Yo sé que casi que todo lo que tengo se lo debo a él. Pienso que hemos tenido una gran bendición en haberlo conocido, porque el Carmen siempre ha sido la casa de todos, la familia. Siempre cuando recordamos esa formación de niños que tuvimos salesianos, siempre viene a la mente el Padre Bandor, como ejemplo, como guía y como educador. Cuando se habla de humildad hay que hablar de José Bandor. Cuando se habla de caridad hay que hablar de José Bandor. Durante toda mi vida he tenido presente muchos consejos de él, sobre todo consejos espirituales que él me daba como sacerdote, como guía espiritual. Para mí es la persona más santa que he conocido en mi vida y quizás una de las que más huella ha dejado en mi vida, si no la más. En mí ha dejado una huella muy grande, que no se me olvida nunca. Como sacerdote no te puedo decir a ti, han pasado mucho, pero como él, no ha pasado más nadie. Para mí lo recuerdo como el mejor. Para mí es el mejor. Hoy, con el corazón temblando, dile al Señor: Señor, tuyo soy, porque me siento indigno de esta gracia privilegiada con que quisiste revestirme. Te ruego que no permitas que jamás me aparte de ti. Tuyo soy, hoy y por siempre y para siempre. Quiero ser tu humilde instrumento para gloria de Dios y trabajar por las almas que me van a confiar. Ánimo, apóyate en Jesús sacramentado y en nuestra dulce Madre, la dulce auxiliadora. Dios te bendiga y te proteja siempre.